Hola, yo soy Sandra Fumagalli y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a crear un accesorio que combina arte y artesanía. Es este cinturón hecho de macramé. Y no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más videos como este. ¡Vamos! Los materiales que vamos a necesitar para nuestro proyecto de cinturón será 8 cuerdas de algodón de 3 milímetros por 5 metros de largo, una hebilla de madera y una tijera. Ahora, en este paso lo que vamos a hacer será colocar las 8 cuerdas en el centro de la hebilla con nudo alondra invertido. Lo que tenemos que hacer en este paso, al colocar las cuerdas, es asegurarnos hacerlo por detrás del lado frontal de la hebilla. Empezamos y procedemos a hacer los nudos alondra invertido. Aquí vamos a colocar la segunda cuerda. Lo ajustamos y lo unimos a la primera cuerda. Recuerden siempre que para el nudo alondra invertido, la cuerda debe de pasar de atrás hacia adelante. Abrimos e insertamos las 2 cuerdas y ahí tenemos el nudo alondra invertido. Y aquí tenemos ya colocado las 8 cuerdas con nudo alondra invertido. Ahora que ya hemos colocado nuestras 8 cuerdas, el siguiente paso será realizar 2 filas de 7 nudos planos o cuadrados. Para este paso, lo que voy a hacer será tomar del lado izquierdo las cuerdas 3, 4, 7 y 8 y procederé a realizar los nudos planos o cuadrados. Aquí tenemos ya un nudo plano. Ahora vamos realizando el segundo.
Aquí ya tenemos la primera fila de 7 nudos cuadrados. Ahora vamos a hacer lo mismo con la fila del lado derecho. Igual, de la misma forma, lo que vamos a hacer aquí será tomar la primera, segunda, quinta y sexta cuerda del lado izquierdo. Y hacemos el mismo procedimiento que anteriormente. Realizaremos la fila de 8 nudos planos o cuadrados. Y aquí ya hemos realizado las 2 filas de 7 nudos planos o cuadrados. En este paso realizaremos 2 diamantes con nudo festón. Vamos a tomar las 2 cuerdas centrales y vamos a proceder a empezar con nuestro nudo festón. Vamos a tomar la cuarta cuerda como cuerda guía y procedemos a hacer los nudos festones. Ahora haremos el otro costado. Ahora haremos el diamante interno. Aquí en este paso vamos a dejar la última cuerda. Ahora hacemos el otro costado. Listo, aquí tenemos la primera parte de nuestros 2 diamantes. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la segunda parte y cerrarlos. Empezamos con el diamante interno.
Ahora el otro costado. Y aquí los vamos a unir. Aquí ya tenemos nuestro diamante interno ya cerrado. Ahora vamos a proceder a cerrar el externo. Listo, aquí ya tenemos realizado nuestros 2 diamantes con nudo festón. Ahora, en este siguiente paso volveremos a realizar 2 diamantes con nudo festón. En este caso vamos a hacerlo con nuestras cuerdas que ya hemos realizado nuestro nudo plano o cuadrado. Entonces vamos a proceder a realizar nuestros diamantes. Ahora el otro lado. Ya tenemos la primera parte del nudo, aquí ya tenemos la primera parte, aquí ya tenemos la primera mitad del primer, aquí ya tenemos la primera mitad del primer diamante. Ahora vamos a hacer el segundo.
Ahora el otro costado. Aquí ya tenemos la primera mitad de nuestros 2 diamantes. Ahora vamos a proceder a hacer la segunda parte de cada diamante y a cerrarlo. Empezamos con el diamante interno. Ahora lo cerramos. Aquí ya tenemos nuestro diamante interno. Ahora vamos a cerrar el externo. Aquí ya hemos completado nuestros 2 diamantes. Ahora que ya hemos terminado nuestro diamante doble, el siguiente paso será realizar una vez más 2 filas de 8 nudos planos o cuadrados. Empezamos a hacer la primera fila. To love you more, cause heart breaks my flame. That girl that came before you was never my thing. And even if I could, I would never call it naps. Can you please forgive all the jealousy I have? This time I'm finding peace in my sorrow that I keep. And all I have is silence in your absence and release. Hey. Every day I find you somewhere in my music. Pull the memories in my head and I use it. Dive in a fairy tale where everything is lucid. Every part of me knows that this girl is. And on you are living in my song.
In this world we have a baby, nothing can go wrong. I wake up from this dream and the pain kicks in. This fabricated version of reality is thin. Ties like dreams, they disappear. I thought they are for real. But inside, I hold a broken heart, remembering your eyes and your side. Aquí ya hemos realizado una primera fila de 8 nudos planos o cuadrados. Este mismo procedimiento vamos a repetirlo en este otro costado. Ahora que ya hemos terminado de hacer las 2 filas de nudos planos o cuadrados, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente de realizar con estos mismos tejidos un diamante doble, y en este caso, como lo hicimos anteriormente, vamos a hacer hacia adelante. Eso quiere decir que nuestro nuevo diamante va a ir por delante del diamante anterior. Entonces procedemos a hacer nuestro diamante con nudo festón. Ahora vamos a cerrar nuestros nudos de diamante. Aquí ya hemos terminado de realizar nuestro tercer diamante doble. Ahora que ya hemos terminado de realizar nuestro tercer diamante doble, lo que vamos a hacer será hacer una vez más las 2 filas de 8 nudos planos o cuadrados.
Ahora que ya hemos terminado de realizar nuestro nudo diamante doble y las 2 filas de nudo plano o cuadrado, lo que vamos a hacer será completar patrones con estos mismos pasos de diamante doble más 2 filas de nudos planos o cuadrados. Ahora que ya hemos terminado de completar los 11 patrones, los cuales consiste en 2 filas de punto plano o cuadrado más un diamante doble con nudo festón, nuestro siguiente paso será unir todas las cuerdas sobrantes y vamos a enrollar y hacer punto mágico o invisible. Vamos a utilizar una cuerda de 50 centímetros y vamos a proceder a enrollar y hacer el punto mágico o invisible. Doblamos un pedazo de cuerda y lo que vamos a proceder a hacer es vamos a ponerla boca abajo y vamos a colocarla por la parte de la espalda. Seguidamente vamos a enrollar con el otro lado de la cuerda y vamos a pasar alrededor. Luego vamos a introducirla por esta orejita que hemos dejado. La vamos a ajustar y con la cuerda que quedó en la parte de arriba vamos a jalar para poder ajustar nuestro nudo y poder ocultarlo. Y aquí lo tenemos. Ahora que hemos terminado de envolver todas las cuerdas sobrantes, vamos a tomar la medida hacia abajo 20 centímetros y allí procederé a cortar para poder emparejar y que sea a la altura de todas mis cuerdas. Y aquí ya tenemos todas nuestras cuerdas de un mismo tamaño. Y aquí tenemos nuestro cinturón hecho de macramé. Si tienes alguna consulta o sugerencia, escríbeme aquí abajo y no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más videos como este. Hasta el próximo video.